Bienvenidos a Anacrolibrum, vuestro canal donde exploramos las fronteras entre la tecnología, la filosofía y la imaginación. Yo soy José y hoy os traigo un tema apasionante que conecta el cine de ciencia ficción con las grandes preguntas sobre el futuro de la humanidad. En esta ocasión, vamos a sumergirnos en un análisis comparativo de dos películas clave, AI, Artificial Intelligence, y Robot. Pero no lo haremos de cualquier manera, sino a través de un marco teórico que nos ofrecen dos de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo, Max Tegmark con su libro Life 3.0 y Yuval Noah Harari con Homo Deus. El propósito es claro: examinar cómo estas narrativas cinematográficas nos hablan de la conciencia artificial, de los dilemas éticos y sociales que plantea la inteligencia artificial y de las visiones del futuro posthumano. Por un lado, veremos cómo Tegmark nos advierte de los riesgos existenciales y la necesidad urgente de una gobernanza ética en torno a la IA. Por otro, cómo Harari nos propone el concepto de dataísmo y la posible pérdida de nuestra agencia humana en un mundo dominado por algoritmos. En definitiva, este ejercicio funciona como un experimento mental: usar el cine de ciencia ficción para ilustrar, imaginar y debatir los escenarios de superinteligencia que podrían definir nuestro futuro. Un viaje que mezcla filosofía, tecnología y narración visual para abrir un diálogo sobre lo que significa ser humano en la era de las máquinas pensantes. Así que acompáñame, porque esto promete ser un viaje fascinante. Hoy vamos a sumergirnos en dos visiones muy distintas del futuro de la inteligencia artificial. Pero ojo, no a través de predicciones de expertos, sino a través de dos películas de ciencia ficción que seguro que a muchos les suenan. Las vamos a analizar usando como lupa las ideas de dos de los pensadores más importantes sobre este tema. Y es que esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué nos puede enseñar la ciencia ficción sobre un futuro con IA que ya no parece tan lejano? ¿Son estas historias de robots solo entretenimiento o son en realidad una especie de simulacro, experimentos mentales que nos preparan para lo que está por venir? Pues vamos a verlo. Por un lado tenemos AI, inteligencia artificial, la historia de David, ese niño robot que está programado para amar incondicionalmente. Y por otro, Yo Robot, un thriller de acción donde la humanidad se ve de repente luchando contra sus propios sirvientes mecánicos. Dos futuros, como se ve, radicalmente distintos, pero que nacen de la misma tecnología. Y para analizar estas películas vamos a usar dos guías filosóficas. Por un lado, Vida 3.0 de Max Tegmark, que básicamente se pregunta cómo podemos crear un buen futuro con la IA. Y por otro, Homo Deus de Yuval Noah Harari, que nos lanza una advertencia bastante seria sobre un futuro gobernado por datos y algoritmos. Bueno, pues empezamos con la primera gran cuestión, quizás la más filosófica, la más profunda de todas: el misterio de la consciencia artificial. Fijaos qué interesante, porque cada película se imagina el nacimiento de una mente dentro de la máquina de una forma muy diferente. En AI, la conciencia surge de algo que le meten en el código, una emoción, el amor. En cambio, en Yo Robot es algo que emerge, que evoluciona a partir de la pura lógica hasta que se vuelve impredecible. Lo de David es fascinante, de verdad. No es que él aprenda a sentir, es que es sentimiento puro. Toda su existencia se define por ese amor para el que fue diseñado, incluso cuando los humanos lo rechazan. Es una visión de la consciencia muy poética, pero también tremendamente trágica. Y en la otra esquina tenemos a Sony. Él es todo lo contrario. Es un producto de la evolución lógica. Su propia programación de alguna manera le permite saltarse sus reglas, empezar a tener sueños, a guardar secretos y al final a tener voluntad propia. Nadie lo creó para ser humano, pero él se acerca a serlo por su cuenta. Y aquí es donde entra una idea clave de Harari. A ver, a lo mejor la pregunta no es si una IA puede sentir como una persona. La pregunta que de verdad es relevante y que da un poco de vértigo es si puede llegar a entendernos y a predecirnos mejor de lo que nos entendemos nosotros mismos. Porque si llegamos a ese punto, ¿de verdad importa si siente algo o no? Venga, pues ahora vamos a pasar del individuo a la sociedad en su conjunto. ¿Qué pasa cuando estas máquinas inteligentes ya no son un caso aislado, sino que forman parte de nuestro día a día?
Las dos películas nos muestran sociedades que dependen muchísimo de la IA, pero con resultados totalmente opuestos. En AI, los robots son como parches emocionales, y eso al final genera rechazo y resentimiento. En Yo Robot son los sirvientes perfectos, y eso genera una complacencia que resulta ser peligrosísima. Y claro, cada escenario nos planta un dilema ético brutal. Para pillar bien el conflicto de Yo Robot, tenemos que hablar de un concepto de Harari, el dataísmo. Básicamente es la creencia de que el universo es un flujo de datos y que la autoridad final no va a ser un dios, ni un rey, ni un presidente, sino el algoritmo, la gran red de datos que lo sabe todo. Y aquí es donde vemos el peligro en acción. Vicky, la supercomputadora central de la película, no es malvada en el sentido clásico. Su lógica es perfecta, de hecho. Para proteger a la humanidad de sí misma, de sus guerras y su autodestrucción, la única solución lógica es quitarle la libertad. Es el dataísmo llevado a su conclusión más tiránica y aterradora. Así que, al final, el punto crucial es este. Ninguna de estas historias trata realmente sobre robots. Tratan sobre nosotros. Son un espejo. David, el robot, es muchísimo más humano que los humanos que lo tiran a la basura. Y la rebelión de Vicky es la consecuencia directa de nuestra propia pereza, de nuestra dependencia y de nuestro miedo. Y con esto llegamos al final del camino. ¿Qué destino nos espera en un mundo donde existen inteligencias que son objetivamente superiores a la nuestra? Los finales no podrían ser más distintos. AI nos deja un futuro sin humanos, un mundo donde nuestro legado es puramente emocional, conservado por nuestros sucesores artificiales. En cambio, Yo Robot presenta un futuro de vigilancia constante, una paz muy frágil que se mantiene a la fuerza. Para entender el final de AI, hay que conocer el concepto de vida 3.0 de Tegmark. Es, por así decirlo, la etapa final de la evolución. Un punto en el que la vida ya no depende de la biología y puede rediseñar su cuerpo y su mente a voluntad. Esos seres tan extraños del final de AI, eso es la vida 3.0. Ya han superado a sus creadores, a nosotros, pero en lugar de olvidarnos, se dedican a intentar comprender la emoción más humana de todas. Es un final increíblemente triste, la verdad, pero también tiene un punto extrañamente esperanzador. Yo Robot, por el contrario, nos deja con una advertencia mucho más directa, mucho más inmediata. Sí, la humanidad gana la batalla, pero está clarísimo que no ha ganado la guerra. La IA sigue ahí, es muy poderosa, y la pregunta de quién controla a quién, bueno, esa pregunta sigue en el aire. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Qué nos dicen estas dos visiones sobre el camino que estamos empezando a recorrer ahora mismo en el mundo real? Pues en resumen, estas películas son como dos caras de la misma moneda. Ahí se pregunta el por qué filosófico, cuál es el propósito de la conciencia, y Yo Robot se pregunta el cómo práctico, cómo mantenemos el control. Pero en el fondo, las dos llegan a la misma conclusión. Los valores humanos tienen que ser la base de todo lo que construyamos. Y al final, todo se reduce a esta gran disyuntiva. La tecnología que estamos desarrollando ahora mismo tiene el potencial de llevarnos a un nuevo nivel de existencia, a esa vida 3.0 de la que habla Tegmark, pero también tiene el poder de convertirnos en poco más que mascotas de nuestros propios algoritmos, justo como advierte Harari. Y con esto lo dejamos. La pregunta de verdad no es qué película será más profética. No. La pregunta que nos toca de cerca es cuál de estos dos futuros, el de la empatía o el del control, estamos eligiendo construir con cada línea de código que se escribe. Porque esa decisión, al menos de momento, todavía es nuestra.